Bienvenidos amigos y amigas del Ministerio de Aruca Restaurando Vidas a esta entrega donde analizaremos otros aspectos de convivir con una persona narcisista. Queremos compartir con ustedes este enfoque, este tema, porque muchas veces crecimos con padres narcisistas o nosotros tenemos en nuestro estilo de paternidad rasgos narcisistas. No necesariamente que tengamos el trastorno narcisista, pero sí que podemos tener rasgos de este tipo de personalidad, ya sea porque tenemos propiamente características de ese trastorno de la personalidad o porque crecimos con un padre o una madre narcisista y estamos replicando patrones. La realidad es que el sistema de crianza con el que nosotros nos desarrollamos va a repercutir enormemente en nuestra calidad de vida como adultos. Quizás algunos de ustedes notan que constantemente vienen a sus cabecitas frases que duelen y que notamos que son muy parecidas a las frases que nos decían nuestro padre o nuestra madre o ambos padres o nuestros criadores. Y cuando nosotros crecemos y nos relacionamos sentimentalmente con o en amistad con alguna persona que tiene trastorno de la personalidad narcisista, viene el trato a reforzar lo que nosotros ya traemos por crianza. Estas frases son como un martillo doloroso que en la vida adulta, bueno, nos están afectando. Son heridas de tipo invisible que no somos capaces de verlas como tal, que no las identificamos como tal, pero que afectan nuestra conducta y que no entendemos que son la explicación a muchas de las conductas disruptivas, pero también que nos hacen vulnerables ante personas que nos pueden tratar como nos trataron nuestros padres. Esa es la razón por la que queremos platicar acerca de este tema, porque a menudo no entendemos que lo que no se ve es lo más doloroso. Algo que se ve o algo que lo percibimos de manera consciente, de manera tangible, palpable, no nos duele tanto como lo que hay dentro de nuestro subconsciente y que no lo vemos. Así que, concretamente, estas frases que si nos los dijera cualquier persona, a lo mejor nos ocasionaría un poco de molestia, un poco de fastidio, o tal vez hasta lo ignoraríamos. Pero esas mismas frases, cuando nos las dice alguien a quien amamos, cuando somos pequeños, nuestro papá o nuestra mamá, y cuando somos adultos, nuestro cónyuge, nuestra pareja o algún amigo o amiga que a quien amamos mucho, tiene mucho impacto, especialmente cuando este tipo de frases o de palabras provienen del padre o de la madre que tienen rasgos narcisistas, van a dejar heridas profundas en la psique de cualquiera de nosotros. Y es muy importante que nosotros podamos entender que desde el punto de vista de la neuroplasticidad, esto tiene una explicación científica. La neurociencia nos dice que y entre los 6 y los 13 años, cualquier cosa que vivamos
va a generar surcos cerebrales profundos y van a crear patrones, van a crear reacciones neuroquímicas que son muy difíciles de rehabilitar porque son como cicatrices profundas. Por eso hoy queremos hablar acerca de algunas cosas que nos pudieron haber dicho nuestros padres o que nosotros mismos en nuestro estilo de paternidad las estamos diciendo. Entonces, em, me encantaría que pudiéramos detenernos un momentito y analizar cuáles son las frases que digo, cuáles son las frases que me dijeron. Es importante porque si yo no soy consciente de algo que me está haciendo daño, de algo que me está molestando, de algo que tiene que ver con mis reacciones y mi conducta, pues no puedo gestionarlo, no puedo tratarlo. Entonces, vamos a hablar primero de algunas cosas que los padres y madres narcisistas dicen a los hijos y al final, bueno, vamos a dar algunas sugerencias de qué podemos hacer para contrarrestar este fenómeno que se presenta. Cuando un padre o una madre nos dicen constantemente, todo lo haces mal. Yo no sé por qué te pedí que lo hicieras si no lo ibas a hacer bien. Nunca aprendes, te tengo que repetir lo mismo tantas veces. Esta frase es muy dolorosa y es también muy común y debemos de entender que no es una crítica constructiva, porque a veces nos pueden decir, mira, o sea, lo que te voy a decir te lo digo para que te corrijas, porque estás mal, porque quiero que te vaya bien. Por eso te estoy haciendo esta crítica constructiva. O a veces nos dicen con todo respeto y con todo cariño, pero te voy a decir esto. No hay críticas constructivas, hay críticas. Ninguna crítica es constructiva. Hay críticas. Cuando somos muy asertivos, podemos hacer esta crítica ocasionando el menor daño posible y el menor dolor. Pero la realidad es que cuando un padre o una madre, o cuando ya somos adultos, una pareja, me dice constantemente que siempre lo hago mal, es una descalificación constante, una descalificación que es constante. Así que imagínense, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a amarrarnos las agujetas y me equivoco, me equivoco y me equivoco y me vuelvo a equivocar. Y entonces, en lugar de tener un padre o una madre paciente con mi proceso de aprendizaje, me señalan que soy inútil o torpe o que nunca voy a aprender o que todo lo hago mal, bueno, esa vocecita o esa voz que me está diciendo este tipo de cosas se va a convertir en una vocecita que es parte de mi diálogo interno y que me va a decir, no soy capaz, no soy capaz, no puedo aprenderlo. Y cuando yo llegue a ser grande, voy a preferir usar tenis de los de velcro, de cierre de velcro o de meter para no tener problemas con amarrarme las agujetas, porque tengan la seguridad que mis agujetas, aun siendo adulto, se me siguen desamarrando. Y pareciera como, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, porque ese susurro de no soy capaz de amarrarlas bien inevitablemente va a sembrar sentimientos de inutilidad, una frustración que va a calar hondo en mi cerebro y van a generar un miedo a cometer errores. De esta forma, y la neurociencia hoy respalda esto que estoy diciendo, hay investigaciones
como las que exploran la indefensión aprendida, que el psicólogo Martin Seligman desarrolló y que hoy nos muestran de manera muy apropiada que cuando una criatura, un niño es expuesto constantemente a la crítica constructiva, sin importar los esfuerzos que haga, puede llegar realmente a creer que no tiene control sobre los resultados. Y en otras palabras, que no vale la pena intentarlo, que no vale la pena defenderse, que no vale la pena procurar mejorar lo que no puedo hacer, porque es como si el cerebro, mi propio cerebro, pues me estuviera diciendo, para Sandy, ¿para qué lo intentas si vas a volver a fallar? Por lo tanto, es crucial que podamos entender que no es flojera, que no es pereza, que es una herida emocional, una respuesta aprendida al dolor y a la invalidación constante a largo plazo, y pues las secuelas son claras, y esto se puede traducir en un fenómeno psicológico que se llama perfeccionismo extremo, donde la persona vive con el látigo, pero no para golpear a los demás, sino para golpearse a sí mismo. Se vuelve autoexigente y es un juez implacable de sí mismo. Ese es un extremo. O podemos irnos al otro extremo y entonces se desarrolla la actitud de posponer todas las cosas que tengo que hacer, lo que hoy llamamos procrastinación, pero esta procrastinación es crónica y al mismo tiempo es un acto de autosabotaje que va a impedirnos como adultos alcanzar nuestras metas. Precisamente hay algo que debemos de tener muy claro es que esta apropiación o internalización de la crítica es un asunto que no es de poca monta, que no es algo que debemos de tomar a la ligera, porque nosotros reaccionamos así como una respuesta de nuestra neuroquímica. Nuestro propio cerebro se convierte en un juez interior, en un capataz interior que está detrás mío y que me va a perseguir pues en toda mi edad adulta y va a afectar mi capacidad de tomar decisiones, mi capacidad de asumir riesgos de forma saludable, pero también me va a convertir en una persona muy vulnerable en mi relación con las demás personas, que pueden ser mis amigos, mi jefe, mi cónyuge. Llega el momento que aun cuando somos adultos, papá y mamá sin quererlo, o a veces queriéndolo, si es una persona narcisista, bueno, como en mi niñez constituyó en un juez supremo e infalible, entonces la niñita o el niñito en la propia mente se va a ver como un eterno incompetente. No cabe la menor duda que ese es como si fuera una grabación o una repetidora dolorosa que puede tardar muchos años en silenciarse. Otra cosa que afecta u otra frase que afecta enormemente es cuando el padre y la madre narcisista nos hacen sentir que tenemos una deuda eterna con ellos. Deberías estar agradecida o agradecido por todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que me he sacrificado. ¿Cómo vas a pagarme? ¿Cómo me vas a pagar? ¿Estás en deuda conmigo por todo lo que he hecho? Deberías de estar agradecido. Este tipo de frases es am, una manipulación emocional sutil que es poderosa. Porque cuando alguien nos dice que yo no
soy agradecido, está mm, chantajeándome. Cuando se expresan estas palabras, realmente no están expresando un sacrificio, si es que se le puede llamar sacrificio, genuino y desinteresado, sino están buscando generarnos culpa y una sensación de que, oye, estoy en deuda eterna, es una deuda impagable. Y el peso de esas palabras es como si nos colocaran como una piedra, una roca o un saco o una mochila gigante que es invisible, que está llena de obligaciones morales que no pedidas. Cada vez que yo intento, como niña, como adolescente, como niño, como un adolescente, cada vez que yo intento expresar una necesidad propia, mía, o simplemente cuando intento ser yo misma, como resultado de esta dinámica, el niñito o la niñita pues, se sienten culpables por existir, por necesitar, por desear. No, no es, o sea, no es justo que tú desees, que tú sientas, que tú necesites. ¿Por qué? Porque tu papá y tu mamá son los que se han estado sacrificando por ti. Y cada cosa que hacen tú la tienes que devolver. Aunque no lo dicen explícitamente, implícitamente en la frase, ese es el mensaje. Y entonces, cuando vamos creciendo, somos adultos o los cuales tenemos este terror, mucho miedo de expresar mis necesidades porque estamos llenos de temor de ser vistos como una carga, como voy a decir a lo mejor una palabra que no es muy agradable, como si fuéramos pedinches. em, eh, no tengo derecho, no tengo derecho a necesitar, no tengo derecho a pedir. Soy ingrato, soy una carga y la psicóloga Susan Forward, que ella ha hablado mucho acerca de este tema en específico. em, Ella tiene trabajos, tiene libros, por ejemplo, em, padres tóxicos, chantaje emocional, que les invito para que traten de conseguirlo. Es una lectura muy instructiva. Susan Forward dice, ella manifiesta que este tipo de manipulación es chantaje emocional y crea una confusión enorme en el niño. Así entonces el mensaje es mi amor y mi cuidado están condicionados a una gratitud y una sumisión constante. Y el mensaje implícito es destructor. Si no haces lo que yo quiero, o como yo lo digo, o como yo lo quiero, entonces no estás siendo agradecido. No estás pagando la deuda eterna que tienes conmigo como tu padre, o no me quieres, o sencillamente eres un mal hijo, porque no estás satisfaciendo mi necesidad como padres. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que cuando somos nosotros, personas adultas, tenemos una dependencia muy grande, pero también una imposibilidad de construir límites en las relaciones futuras. Y entonces, pues a largo plazo, sí podemos palpar las consecuencias, por ejemplo, porque tenemos dificultad para establecer límites sanos, tenemos una tendencia a caer en relaciones de codependencia y una búsqueda constante de aprobación externa para calmar esa sensación de que no soy suficiente o de que estoy siempre en deuda. Y entonces, inconscientemente, voy a buscar relaciones que puedan reforzar
este mismo sentimiento, esta misma emoción con la que yo ah, me estoy autosaboteando. Em, no quiero decir con esto que debemos de ser ingratos. Por supuesto que no. La Biblia y las buenas costumbres nos dicen que debemos decir siempre gracias, que es muy bueno que seamos agradecidos. Inclusive, dentro de la terapia cognitiva conductual, el agradecimiento, los actos de gratitud o las actitudes restauradoras, como le llamamos en Aruca, restaurando vidas, las actitudes restauradoras son altamente sanadoras, son terapéuticas. Y la gratitud es una emoción maravillosa que se está estudiando los efectos que tiene en el cerebro el ser agradecidos. Pero la diferencia fundamental entre una gratitud auténtica y espontánea nace del reconocimiento, de que yo reconozco que alguien ha hecho algo por mí y mi corazón responde con gratitud. No, no es lo mismo cuando es una gratitud que es producto de la imposición o de la culpa. En, en situaciones como estas, el papá o la mamá se coloca como, ay, es un mártir. Conocí una persona, una maestra, que en una visita a su casa, regañando a su hijo, sacó una caja de cartón como de huevo y allí tenía todas las notas desde que el niño había nacido, de pañales, de leche, de médicos, de ropa, de todo. Y el adolescente escuchaba, como acostumbrado a escuchar, que todas esas notas que estaban ahí antes de que él se fuera cuando se casara, tenía que pagarlas, regresar ese dinero porque ella se había sacrificado mucho por él. Entonces, el papá o la mamá se convierte en una especie de mártir o de benefactor, como casi divino, y el hijo en un deudor moroso y que del que no va a tener escapatoria nunca, una deuda impagable. También cuando al hijo se le dice, qué exagerado eres. Ay, eres un niño demasiado sensible, demasiado exigente, todo lo exageras. Ay, o sea, ¿qué problema puedes tener? Tu problema, mis problemas sí son grandes. Que los niños, ¿qué problemas pueden tener? Y al recibir este tipo de frases o de diálogo o de mensaje, bueno, vamos a hablar de algo que se llama línea de flotación de la autoestima emocional de los niños. La invalidación, es decir, el minimizar o negar los sentimientos legítimos, las emociones de los niños, entonces hacemos un daño horrible. Ahora imagínate un niñito que corrió y se cayó y se golpeó la frente y la tiene raspada y que le digan, ¿cómo eres exagerado, Miguelito? No es para tanto, deja de estar de dramático o de dramática. Ahorita esto se te quita y aun cuando están curando y limpian, ponen una pomada, un hielo y una bandita, pero aun cuando están haciendo ese acto de atender la herida, el hecho de estar diciendo, qué exageración, no es para tanto. Estamos invalidando el sentimiento del niño o los padres están invalidando el sentimiento del niño o como cuando el niño dice, tengo miedo. ¿Por qué vas a tener miedo? Regrésate a tu cuarto. Y si es niño, no debes de tener miedo. Los niños no tienen miedo. ¿A qué le vas a tener miedo? ¿A la oscuridad? Ni que te fuera a pasar algo aquí, si aquí estamos. Me dan miedo los truenos, los relámpagos, o incluso si expresan tristeza o preocupación. Es más, hay padres que están tan dañados que aun cuando los niños expresan la alegría, pero en una forma que no le gusta al adulto.
porque él no pudo tener esos momentos de alegría cuando estaba niño y entonces, ay, ya cállate, ¿por qué haces tanto ruido? Deja de reírte a carcajadas. No está bien reírse de esa forma. Había una mamá que decía, no se rían, porque los pobres no tienen derecho a reírse. Cuando un pobre se ríe, es porque una desgracia le va a venir. Entonces todos los niñitos de esa casa tenían miedo de reírse y porque tenían miedo de que pasara algo malo, pero además no merecían ser felices porque eran pobres. Cuando el niño o la niña quiere manifestar cualquier emoción, sea agradable o desagradable, ¿con qué se encuentra? Con una pared de indiferencia contra la que se estrellan. O cuando se burlan de los sentimientos, de los miedos, cuando las emociones son desestimadas, entonces esta invalidación constante hace que los niños empiecen a tener dudas de sus propias percepciones o emociones. O sea, no vale esto, o sea, no lo debo de sentir o no tiene valor que yo lo sienta. Entonces empieza a experimentar soledad emocional. Se siente al sentirse incomprendido. Em, es el doctor Gottman em, postula y hace un análisis de esta invalidación que el niño recibe y que empieza a dudar de sus propias emociones. El doctor John Gottman, que es un referente en el estudio de las relaciones y de lo que antes denominábamos la inteligencia emocional, bueno, él dice que cuando un padre está invalidando constantemente las emociones del niño, le está negando la oportunidad de aprender a reconocer, a mencionar y a gestionar sus propios sentimientos. Es como si le dijeran a los niños, estás equivocado, estás equivocado. Tú no puedes sentir, no puedes sentir. Y bueno, en el campo del neurodesarrollo infantil hay muchísimos estudios que afirman que este tipo de invalidación va, y sin duda alguna, a afectar el desarrollo del manejo adecuado de las emociones. También va a afectar la capacidad del adulto, del ser humano cuando ya es adulto, para empatizar con las necesidades de los demás, pero algo que es también muy grave, va a afectar la propia identidad. El niño crece con esa invalidación y cuando es un adulto tiene problemas de reconocer su propia identidad. Y esto es terrible. Esto es algo terrible porque entonces si lo que yo siento no es válido, yo como ser humano, como persona, pues tampoco soy válido. Y a la larga, las consecuencias, pues tal vez se pueda ver a una persona aparentemente funcional, pero en lo profundo de su psique, va a generar una profunda dificultad para identificar y expresar sus emociones. Va a tener tendencia a reprimir sus sentimientos por miedo a que sea juzgado o rechazado. Y por supuesto, el adulto va a tener problemas de autoestima. Entonces, sí necesitamos nosotros poder entender lo importante que es que hayamos sido afectados en este tema, porque el que yo me pueda validar es la base del bienestar mental. Por lo cual, quiere decir que si desde niñitos, desde niña se me negó o desde niño se me negó la posibilidad de validar mis emociones, entonces al crecer voy a crecer sintiendo, ¿qué cosa? Una profunda desconexión conmigo misma y con los demás. ¿Por qué? Porque no me pude conectar con mis padres, entonces voy a tener problemas para conectarme con los demás y voy a ser una persona con muy poca capacidad de empatía. Así que
Aquí, papi y mami se convierten en el árbitro de la realidad emocional. Si ellos dicen, no sientes dolor, pues no hay dolor. No sientes tristeza, pues no hay tristeza. No sientes miedo, pues no hay miedo. Lo que el padre o la madre digan es la realidad emocional del niño. Y aprendemos que mis percepciones no son fiables, no puedo confiar en ellas. Am, También cuando sufrimos la comparación, cuando se nos compara con un hermano, con un primo, con un vecino, con el hijo de quién sabe quién. Y cuando nos dicen, pero ¿cómo no lo hiciste como él? Mira cómo él sí sacó un 10, cómo él sí puede encestar la canasta desde aquí. Si fueras como tal, bueno, esa constante comparación, bueno, es la fábrica de la inseguridad. Las comparaciones constantes van a generar que seamos totalmente inseguros de mis propias capacidades. Lo terrible es que muchos padres dicen, no, pero es que yo le digo así porque lo estoy motivando para que se esfuerce, para que tenga alguien a quien imitar. Y entonces este disfraz así como que de estoy intentando motivar, no, no, es profundamente dañino. Aunque supuestamente estén buscando motivar, en realidad, ¿qué están haciendo? Están primero creando entre los hermanos, si hacen la comparación con un hermano, la rivalidad y la competencia, la envidia, pero además el niño que es comparado como menos con un hermano que se supone que es mejor o que es más talentoso al niño que se le demerita o que se le compara, está sintiendo, experimentando insuficiencia. Así que esa sensación punzante en el pecho que tienes cuando tras un logro que tú tienes siendo adulto, aunque sea un logro pequeñito, pero que es significativo para ti, entonces si cuando eso sucedía, que estábamos pequeños y la conversación se desviaba hacia, hacia lo mejor que lo había hecho otra persona, entonces yo me quedo en la sombra, me quedo en la sombra, me quedo como escondido. Y en el peor de los casos, me quedo como sintiéndome invisible o estoy defectuosa. Más de algunos de nosotros que alguna vez usaron estas palabras o estas comparaciones, nos sentimos así. Entonces, cuando los padres no entendemos que lejos de inspirar, de motivar, lo único que estamos sembrando en la cabeza de los hijos, en el corazón de los hijos, son envidia, celos, una autoestima muy lastimada, una autoestima muy chiquita y un resentimiento que se puede dirigir hacia el hermano, la hermana o aún hacia los propios padres o el padre o la madre. Entonces, como respaldo y en la teoría de la autodeterminación, no, que los psicólogos Richard Ryan y Edward Deci, ellos nos están diciendo en esta propuesta de la autodeterminación que para que una motivación sea sana y produzca bienestar psicológico, yo necesito sentirme competente, autónomo o autónoma y conectada. Si yo no tengo no se abarca estos tres, no se cumplen estos tres aspectos, que el niño sienta que es competente, que sí lo puede hacer y que lo puede hacer solo y que puede tomar sus propias decisiones, pero además que se siente conectado con los padres, entonces, bueno, va a haber bienestar psicológico. Pero si por el contrario el niño se siente atacado, se siente desconectado, entonces la percepción de su propia competencia va a ser, no soy bueno, no soy bueno en esto.
no soy capaz de hacer de lograr esto, entonces se daña la forma de conectarse con los demás y se va a fomentar, no puedo tener una buena relación con mis hermanos. Las buenas relaciones con los hermanos, quien las crea son los padres. Cuando hay rivalidad entre los hermanos es porque los padres no enseñaron a sus hijos a conectarse. Y los mismos padres, cuando eso del hijo preferido, de los tratos diferenciados y de las comparaciones, van a fomentar la rivalidad en lugar de la colaboración y del apoyo mutuo, en lugar de fomentar una tan buscada, en psicología se le llama motivación intrínseca, esa que nace de que yo disfruto lo que estoy haciendo y del aprendizaje, entonces se promueve una extrínseca, es decir, una motivación que está basada en que yo pueda superar al otro o que pueda cumplir expectativas ajenas para poder ganarle en la competencia que me han colocado aquí en mi cabeza de que tengo que competir con mi hermano o con mi hermana y ser mejor que ellos para que me amen, para que me reconozcan. Entonces, pues esto llega a ser muy menos satisfactorio a lo largo de nuestra vida. Y las secuelas, bueno, es esa necesidad compulsiva de competir en todos los ámbitos. La persona llega a ser adulta y entonces no quiere sobresalir en su trabajo o en la escuela porque se sienta feliz por sobresalir porque le genera una satisfacción personal, sino porque tiene que opacar a los demás y poder sobresalir para ser amado y ser reconocido. Así que esta dificultad para alegrarme, o sea, tampoco tenemos, o sea, se tiene una dificultad de sentirme contento o contenta por los logros de los demás. Ay, qué bonito, también el otro sacó un 10. Ay, qué bueno, también te dieron un ascenso. Ay, también, o sea, te salió muy bien el programa que organizaste, ¿no? No hay esa capacidad de poderse alegrar por los logros, las victorias, los triunfos, alegros, ¿por qué? Porque siempre van a sentir como una amenaza a las personas que están a su alrededor. Y cuando ya somos adultos y tenemos una familia, hay madres que sienten como rivales a sus hijas o sienten como rivales a sus hijos, los sienten como una amenaza y les crean esa inseguridad crónica sobre su propio valor, hacen que el papá y la mamá bueno, se convierten en el estándar de valía de los hijos y entonces pareciera como que necesitan que una persona esté como encarnada en la otra y eso es una forma muy disfrazada de decir, tú nunca llegas, tú nunca lo vas a lograr. Entonces, ¿cómo se puede construir una identidad que sea fuerte, firme, verdadera, sólida, si el molde no es mío? El molde al que yo tengo que llegar es a la silueta del otro. Yo no tengo que luchar contra mí mismo, contra mis defectos, contra mis propias limitaciones, sino yo no tengo que llegar a la medida de Sandy, sino tengo que llegar a la medida de mi hermano, de mi hermana, y eso no es ni sano ni es posible, porque yo tengo que aprender que mi competencia principal soy yo misma y yo tengo que llegar en mi propio potencial a hacer lo mejor que yo pueda y no a tratar de llenar la figura de otra persona. Hay otra em, frase de buenas, la buena intención, que tiene también buena intención, y que es cuando, cuando de chiquitos, bueno, el papá o la mamá nos dicen, ay, es que yo sé lo que es mejor para ti. Yo lo sé. No, eso que tú estás eligiendo, no es. Lo que yo pienso, lo que yo quiero
Eso es lo mejor, porque tú no sabes, porque tú estás chico, porque tú estás chica. No, no, lo que tú estás pensando no es así. No lo hagas de esa forma no, hazlo de la forma como yo te lo estoy diciendo. Entonces, al pequeño, a la pequeña, bueno, le estamos diciendo que no es capaz de tomar decisiones correctas. Los niños, aunque son niños pequeñitos, pueden tomar decisiones como escoger un par de zapatos, decidir si se van a comer un postre o no, pueden decidir qué ropa se van a poner el día de mañana. Nosotros como padres podemos dar orientaciones si está lloviendo y el niño o la niña quiere llevar chancletitas y un short, pues bueno, se va a enfermar. Si está haciendo frío, entonces podemos orientar, pero no decir, no, eso que tú estás escogiendo, no, porque yo sé lo que es mejor para ti. Los niños tienen que aprender a cometer errores y tienen que aprender que es su derecho a equivocarse. No, no por el hecho de que los padres son adultos, quiere decir que tienen el derecho de elegir siempre por los hijos. Necesitamos, cuando tenemos hijos, entender esta parte. Pero a lo mejor alguno de ustedes que está escuchando creció, bueno, escuchando esto. Entonces los padres que hacen nos roban la posibilidad de decidir, nos roban la posibilidad de equivocarme, me roban la posibilidad de aprender. Y cuando esta frase se dice constantemente, también tiene un impacto emocional inmediato y uno a largo plazo. El inmediato es como tener esa sensación de que estoy siendo controlado. Me controlan, no desarrollo confianza en mi propio juicio y también voy teniendo un resentimiento escondido en contra de la persona que me está controlando, en este caso del papá o de la mamá. Em, el padre del desarrollo psicosocial, Eric Erickson, que postula unos estudios maravillosos que nos orienta, que nos ayuda. Bueno, él destaca la importancia crucial de que el niño desde la niñez vaya construyendo las bases de lo que en la adolescencia tiene que forjar y que es su identidad. Esa etapa denominada en la adolescencia, Eric Erickson dice, la identidad va sobre la confusión de roles, identidad versus confusión de roles. Entonces, Erickson dice, si durante la infancia y la adolescencia se está rompiendo sistemáticamente, se está atacando sistemáticamente la capacidad que tiene el niño de tomar decisiones, explorar y aprender de las consecuencias naturales de sus propios actos. Es decir, me equivoco, ahí tengo que pagar una consecuencia, pero si al niño no se le permite este proceso, entonces va a tener muchas dificultades. em, eh, Porque va a recibir, el mensaje que está recibiendo es tus deseos, tus inclinaciones, tu capacidad de tomar decisiones no es válido. Vas a equivocarte. No sirve lo que tú estás pensando. Y al verse interrumpido este proceso, eh, bueno, le está diciendo, tú no puedes decidir, yo soy quien decide tu camino. Y entonces vamos a encontrarnos con adultos, bueno, que tienen muchas dificultades para entender quién es, qué quiere realmente de la vida y va a vivir con un miedo atroz a tomar decisiones y va a generar un trastorno de ansiedad profundo o de depresión a largo plazo, y esto es sumamente serio porque vemos adultos que no tienen la capacidad de tomar decisiones. Decisiones simples,
y mucho menos decisiones importantes, porque hay una excesiva dependencia de la aprobación ajena para moverse en la vida, una falta de conocimiento de sus verdaderas pasiones, talentos, deseos, inclusive hasta de esa capacidad de revelarnos cuando no queremos hacer algo. También es posible que, en cambio, pueda desarrollar una rebeldía, pero destructiva. De una sumisión pasiva puede pasar a una rebelión destructiva. Entonces, esta parte esencial de que yo pueda tomar buenas decisiones y disfrutar de consecuencias positivas en mi vida que me hagan bien, que me aporten, que me sumen, bueno, implica que yo debo de ser capaz de tomar las riendas de mi vida. Y eso, pues, quiere decir que he logrado desarrollar un sentido de autonomía, de que yo entiendo que el protagonista de mi historia, pues, soy yo, no nadie más, soy yo. Y esto es importante que, que no construyamos la imagen de un padre que es el poseedor el único poseedor de la sabiduría. Es que lo que diga mi papá, lo que mi papá piense, a como lo diga mi papá. Y no solo sino que la sabiduría de papá es lo máximo, pero además él es el único que tiene derecho a decidir mi futuro. Y se va anulando la voz interior. Y bueno, entre otras cosas también, está um, ese terrible mensaje, especialmente de las madres narcisistas, más que de los padres. Si me amas, vas a hacer esto, o si me amas, no vas a hacer esto. Si en realidad me amaras, tú harías esto que te estoy pidiendo o no lo harías. Bueno, aquí pues, esta es una frase tramposa, es un chantaje efectivo, un chantaje poderoso. ¿Por qué? Porque condiciona el amor y la aceptación al cumplimiento de los deseos y las expectativas del padre o de la madre. em, el niño llega a sentir una presión en el pecho y también aquí se empiezan a originar muchos cuadros de ansiedad que los hijos tienen cuando son jóvenes y cuando son adultos. ¿Por qué? Porque constantemente se les coloca en esa como disyuntiva imposible que se le plantea a los hijos cuando o cedes a algo que va en contra de tus deseos, de tu gusto, de tu necesidad, a veces hasta de tu propia integridad. Si no lo haces, es la evidencia de que no me amas. Y entonces, si tú no me amas, yo no te voy a amar. Entonces el niño se enfrenta a la situación de que no me van a amar, no me van a querer, no me van a aceptar. Y, o decir, se va a decepcionar mi papá, mi mamá de mí. Y yo necesito que me amen incondicionalmente. Yo quiero tener la seguridad de ser amado, de ser amada, y no se da eso. Y entonces el niño crece pensando que el amor es como una moneda de cambio, para que me presten atención, para que me vean, para que me amen. Entonces, por eso esta forma de manipulación. ah, Destruye el vínculo más sagrado que podría existir entre un padre y un hijo. El niño tiene un terror a ser abandonado y crece con una culpa intensa y una profunda confusión sobre lo que es el amor verdadero. No llegan a desarrollar em, esa capacidad de percibir el amor incondicional. El amor incondicional es el que me acepta y me tolera.
y que no me pone condiciones, no me condiciona el amor. No es una transacción. Y nos los confirman los estudios sobre la teoría de apego que desarrolló John Bowlby y que es maravilloso. Em, Después de que John Bowlby desarrolló la teoría del apego, bueno, encontramos a Mary Ainsworth, que desarrolla y amplía esta teoría de los tipos de apegos. Y bueno, el apego seguro es ese que se desarrolla cuando el niño es amado y tratado, amado incondicionalmente y tratado con respeto y atendida sus necesidades, se desarrolla un apego seguro que es la base firme desde la cual el niño puede explorar el mundo sin ningún problema. No quiere decir que el niño no va a tener miedo, que a veces no va a tener temor de enfrentar algunas situaciones, sino que va a tener herramientas para poder controlar sus emociones y bueno, es el me quieres a pesar de todo. Pero cuando a un niño se le dice, si tú no haces, yo no te voy a amar, pues va a desarrollar un apego ansioso y siempre va a estar preocupado por complacer, por adivinar qué necesita el otro para no perder ese amor o incluso va a desarrollar el tercer tipo de apego que es el apego evitativo, que en una forma como de protegerse de la manipulación y el dolor emocional que le produce esa constante condicionalidad, si te quiero, pero, si te quiero, pero, si te quiero, pero, entonces el adulto va a evitar crear lazos de afecto con otras personas. Entonces, hasta aquí, queridos amigos y amigas, bueno, debemos de pensar reconocer que tu valía y mi amor por ti dependen de tu obediencia y de que cumplas mis expectativas. O sea, es decir, el padre instala ese pensamiento en el niño. Tenemos que pensar en eso. O sea, vamos a pensar de esa forma y entonces, bueno, las consecuencias a largo plazo de sentir que para ser amado tengo que cumplir con condiciones, entonces, bueno, se desarrollan patrones relacionales totalmente disfuncionales. Pueden ser personas excesivamente complacientes con un pánico a ser rechazados o personas que evitan intimar por temor a ser controladas o heridas, o personas sumamente celosas y posesivas. También hay personas con este tipo de apego que tienen miedo intenso al compromiso y entonces no se casan o tienen una pareja y otra o varias parejas al mismo tiempo porque están desesperados buscando amor y validación en cualquier fuente. Entonces, en el caso de estas personas también pueden desarrollar relaciones codependientes donde aunque me maltraten, o sea, sí me maltratan, pero es una forma de expresarme el amor, o sea, si me golpean, si me insultan, si me humillan, pero por lo menos tengo a alguien que está aquí. En ese tipo de casos, papi y mami, ¿en qué se convirtieron? Ah, bueno, se convirtieron en el guardián del afecto, que lo concede o lo retira a voluntad. Y entonces el hijo se siente como el eterno pordiosero que va, rogando que va, ¿cómo le llaman ahora? Miseriando migajeros, que son migajeros. Entonces, voy recogiendo las migajitas y tratando de caerle bien al otro para que me aviente ahí las migajas de un amor, este, condicionado. Y yo soy el que por siempre tengo que suplicar. Entonces, el verdadero amor, el amor auténtico, ese que suma, que nutre, que me permite crecer, desarrollarme, libera, no aprisiona con condiciones. Y también encontramos, por ejemplo, este, padres o madres que nos han dicho,
no, no me contestes, no me hables así, no me respondas así. Entonces, cuando el niño quiere expresar su opinión, quiere decir que algo no le parece o se quiere hasta defender legítimamente, cuando el niño nos dice, papá, es que está siendo injusto. Mamá, es que no es así como tú lo estás diciendo. No te atrevas a contradecirme. No me hables de esa forma. Entonces, aquí, bueno, es el contexto, pues, de una figura parental narcisista. Cuando hay una figura parental que es narcisista, bueno, a menudo no se refiere a una falta real de respeto por parte del niño, porque aun cuando los niños sean niños y sean nuestros hijos, tienen derecho a sentir y tienen derecho a, con mucho respeto, a señalarnos si como padres nos equivocamos y seguramente nos vamos a equivocar porque no somos perfectos. Y posiblemente alguno de ustedes pues se sienta identificado con esta parte. No, el niño no está faltando al respeto. El niño está intentando disentir contigo, tener una voz propia. Está intentando cuestionar tus argumentos o tus acciones, pero cuando el padre es narcisista, entonces no va a haber aceptación y no va a haber aceptación del argumento, de la discusión, de la voz del niño, y entonces se le va a anular. Y contrariamente, cuando nosotros somos capaces o nuestros padres fueron capaces de con calma y paciencia escucharnos y luego decirnos, no, hijito, estás equivocado en lo que estás diciendo y nosotros como adultos damos argumentos, explicamos, la situación se torna diferente. Pero más de uno de nosotros fuimos silenciados abruptamente con una orden que te deja sin palabras, que te invalida y que te deja con una profunda sensación de impotencia. Tu papá y tu mamá te callaron, te silenciaron cuando tú más necesitabas hablar. Y como consecuencia de este acto repetido, cuando se silencia sistemáticamente la voz del niño, de la niña o del adolescente, bueno, le estamos enseñando que su perspectiva no importa y que no, además no tiene derecho a reclamar, no tiene derecho a argumentar, no tiene derecho a pensar diferente, a disentir, ni aún en la forma más respetuosa. Entonces, esto va minando gravemente su confianza, por ejemplo, para hablar en público, para defender sus derechos en el trabajo, en la escuela o en las relaciones personales de amistad o románticas. Entonces, ¿qué aprende que es más seguro quedarme callado? Incluso aun cuando yo tenga la razón. Mejor me quedo callado. Si algo me está haciendo mi cónyuge y es doloroso o es injusto, no, mejor me quedo callada para evitar problemas. Muchas mujeres em, ah, toman esta actitud. No es exactamente la técnica del gaslighting, digamos, en su forma más extrema. El gaslighting es una técnica de manipulación, pero cuando yo silencio o cuando mis padres me silenciaron constantemente cuando yo intentaba expresar mi opinión válida o no válida o trataba de defenderme de una acusación injusta, pues bueno, es una forma de invalidar mi realidad, de invalidar su realidad y a largo plazo. Y pues bueno, se va a traducir en dificultad para ser una persona asertiva, en un adulto con un miedo profundo al conflicto, a cualquier confrontación, inclusive cuando estas son necesarias. O también me puede colocar en el otro extremo, que son las explosiones de ira acumulada debido a que me reprimo constantemente. Entonces, aquí yo no estoy diciendo
que se deba de fomentar el que el niño sea irrespetuoso o la mala educación o la falta de respeto hacia los padres, sino de que debemos permitir a los hijos hablar, que aprendan a entablar un diálogo respetuoso, donde escucho, donde me escuchan, donde todas las voces son escuchadas, respetadas y adaptadas a la edad y madurez de cada integrante de la familia. Pero cuando nuestros padres constantemente hicieron esto, entonces, pues bueno, vamos a tener problemas para expresar lo que siento, lo que pienso de forma asertiva, con respeto, y entonces, ¿qué está en peligro? Mi salud mental y mi capacidad de establecer relaciones equivocadas. Entonces, cuando esta capacidad se ve rota, fragmentada, cercenada, desde que somos niñitos, bueno, el camino para recuperarla en la edad adulta no va a ser imposible, pero va a ser arduo, difícil y de mucho trabajo. Así que mi autoridad no es incuestionable como madre, ni mis hijos son, yo soy la reina o el rey, y los hijos son los súbditos que no pueden replicar. Estas relaciones en esta forma van a producir problemas graves. Y pues bueno, también hay padres que siempre expresan: estoy avergonzado, no me siento orgulloso de ti, estoy decepcionado. Aquí, por lo general, los padres narcisistas tratan de avergonzar o de controlar a través de la vergüenza. Em, Se le está enseñando, o sea, realmente no estoy expresándole al niño una decepción sana y específica, no de la persona, sino de una conducta. Si mi hijo o mi hija hizo algo que está mal, es mi deber señalárselo y expresarle que no estoy enojado o enojada con él, sino con lo que hizo, y señalarle lo que hizo. Esta es la frase, digamos, cuando se hace esto, se quiebra el espíritu de los niños y este emulador. Imagínense a un padre o madre narcisista que no se enfoca en la conducta, sino en la persona, y emite una condena general al niño, a su ser, a su valía como persona. Entonces el niño siente el hielo de esas frases, de esas palabras, y no lo siente como una guía para mejorar en lo que se equivocó, sino como un veredicto sobre no vales. eh, o sea, el hecho de sentirse avergonzado es una herida bien profunda y y llena de toxicidad. Y pues bueno, a veces decimos: ay, yo soy una decepción andante. O sea, no, el impacto emocional inmediato es la vergüenza. Es la sensación de ser eso que acabo de mencionar, un fracaso andante, y ese miedo constante de no poder cumplir las expectativas de los demás, aun cuando esas expectativas a lo mejor ni siquiera están claras o a lo mejor son inalcanzables. Entonces, esta declaración, cuando viene de la figura de la que debería brotar el amor y que tiene un poder inmenso en nosotros, bueno, a veces cuando no se tiene edad para poder procesar em, si lo que me están diciendo es verdad o no, causa mucho daño. Brené Brown, que es también una investigadora que es conocida mundialmente sobre su trabajo, sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y la vergüenza. Ella ha desarrollado trabajo sobre esto. Es extraordinario todo lo que ella ha estudiado, y entonces ella dice: sentir culpa y sentir vergüenza no es lo mismo.
Cuando nosotros nos sentimos culpables, la culpa, dice, es adaptativa. Y la culpa me dice, hice algo malo. Cuando yo entiendo que yo hice algo malo, me siento movido a reparar, a resarcir. Pero cuando yo me siento avergonzada, en cambio, la persona avergonzada dice, no dice me equivoqué, como en la culpa, dice soy mala, soy un error, no soy digna de que me amen, no soy digna de que me acepten. Y se ve afectado el sentido de identidad y el sentido de pertenencia. Así que cuando el papá o la mamá narcisista expresan una decepción global y constante, de ninguna manera está induciendo culpa por una acción que se puede mejorar, sino que en lugar de ser algo constructivo, está llenando la mente y el corazón del niño con una vergüenza sumamente tóxica que se internaliza y se va a convertir en una falsa creencia sobre mí mismo y que va a afectar todas las áreas de mi vida. Y entonces, cuando yo sea una persona adulta, mi autoestima va a estar así de pequeñita y voy a tener un perfeccionismo paralizante por el miedo a volver a decepcionar a los demás, un miedo constante a que me juzguen, a fallar y una gigantesca dificultad para aceptar mis propios errores como parte natural del aprendizaje y del ser humano. A las mujeres en Aruca tenemos una frase que decimos, las hijas de Dios no tienen fracasos, tienen experiencias de aprendizaje. Dios es capaz de convertir mis piedras de tropiezo en peldaños de superación. Es reconocer que puedo equivocarme, reconocer que puede haber salido algo mal, pero eso no es un fracaso, es una experiencia de aprendizaje. Y cuando se puede generar, cuando yo interpreto que puedo ser culpable o responsable. Pero cuando yo me siento avergonzado, entonces me voy a sentir decepcionado y en lugar de aprender de mis experiencias de aprendizaje, bueno, entonces em, voy a sentir que no valgo nada porque siempre me equivoco. Y el papá y la mamá que constantemente dicen esto, bueno, ellos son el estándar moral y ellos son como el éxito que tengo que alcanzar, pero no lo puedo alcanzar porque no puedo estar a la altura de sus expectativas, ni puedo, el niño se percibe a sí mismo como una constante decepción y entonces es importante que no expresemos palabras así y que si las recibimos, tenemos que trabajar en cómo, en no anclarnos en el reproche, sino comprender y desde allí empezar a sanar nuestras heridas. Ahora quiero decir algo, un paréntesis aquí. Hay una, digamos, em, no sé si llamarle teoría o una corriente em, que se puso como muy de moda en relación a las heridas de infancia. Este, em, esta, esta, mm, esta filosofía o esta propuesta, bueno, ciertamente nosotros sufrimos heridas en la infancia, como las que acabamos de describir, que son qué cosa, bueno, son experiencias emocionales dolorosas, traumáticas, que ocurren en mi niñez, en mi infancia, y que pues, van a afectar profundamente mi desarrollo emocional y también mis heridas, mi vida adulta. Sin embargo, bueno, hay
una corriente que habla de las heridas de infancia y mencionan cinco heridas de infancia, este, am, y sus máscaras, también hablan de las máscaras, este, y eso no tiene sustento científico, porque inclusive la persona que propone esta corriente o que hace esta propuesta es Liz Bourbeau, no recuerdo bien el apellido, pero ella no es neurocientífica, no es psicóloga, no es psiquiatra, no es médico, ella es una literata. Es una literata canadiense que fundó digamos, la corriente o la escuela de Escucha tu cuerpo y habla acerca de la conexión entre el cuerpo, la mente y las emociones y pues del sanamiento interior y de algunas cosas así, pero no, no hay un respaldo científico de esto que ella propone. No estoy diciendo que esté totalmente equivocado porque esto puede servirnos cuando trabajamos desde el punto de vista de la psicología positiva y nos puede ayudar como una herramienta terapéutica. Anna Mar Orihuela, John Brownshaw también han tratado este tema, pero la realidad es que no hay estudios científicos que puedan apoyar lo que estas personas proponen. Lo que nosotros estamos hablando el día de hoy está basado en estudios como de especialistas en salud mental y en desarrollo que ya mencionamos y en muchos estudios de neurociencia que se han realizado. Después de este paréntesis, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si al escuchar todo lo que se acaba de decir, digo, ay, crecí con padres narcisistas, o he tenido o he desarrollado características también narcisistas y lo estoy haciendo con mis hijos, o viví con padres así y me doy cuenta que muchas de las cosas que me están pasando tienen que ver con esto? Quiero decirles que los surcos cerebrales profundos, los traumas complejos, que el trauma complejo es un tema que vamos a hablar más adelante, bueno, nos dicen que hay situaciones que no las vamos a poder revertir, pero hay muchas, muchas que las se pueden rehabilitar. Todo eso que acabamos de hablar forma parte, bueno, de nuestra historia y ciertamente podemos cambiar cómo relacionarnos con ella y construir, sí, este, em, crecimos en un molde defectuoso, em, pero tenemos el poder de cambiar ese molde defectuoso por un mejor molde. Em, Así que eso quiere decir que no importa cómo haya sido mi pasado, cómo haya sido mi infancia, hoy que soy un adulto y que tengo mayor conciencia, que tengo que puedo llegar a tener un mejor control, puedo trabajar todo esto y cambiarlo. Puedo cambiar mi presente y puedo cambiar mi futuro. Y puedo vivir una vida con más seguridad, más libertad, más amabilidad hacia mí misma, hacia nosotros mismos. Entonces, bueno, ¿qué estrategias existen como para que yo pueda entrar en el camino de la restauración? Aruca, restaurando vidas. Bueno, el ministerio propone eso. Nuestro interés es no solo aportar información y cargar de preocupación a las personas, sino que podamos ofrecer estrategias de restauración. Entonces, bueno, lo primero es, como en todo proceso terapéutico,
la validación y el reconocimiento profundo de que algo no está bien. Es que te puedas dar permiso a ti misma, a ti mismo, de reconocer tu dolor, de reconocer que ciertamente crecimos eh, con padres que nos dañaron, que nos perjudicaron, y reconocer que sí, que tengo un dolor profundo y que tal vez durante toda mi vida que viví con mis padres, me dijeron que era demasiado sensible, que exageraba, que no era para tanto, pero bueno, ahora como mujer adulta, como hombre adulto, tienes poder para decidir por ti misma, por ti mismo. Sí, lo que viví fue muy difícil, fue devastador, fue doloroso, eh, y, pero ahora soy una mujer adulta, soy un hombre adulto que ya no me pueden lastimar y herir. Y mis pensamientos, mis necesidades y mis sentimientos son válidos, tienen valor. Este es un ejercicio muy sanador. A lo mejor se pueden hacer visualizaciones donde podamos vernos a nosotros mismos como niños, como niñas, donde nos podamos consolar, hablarnos y ayudarnos a cambiar la perspectiva que tenemos o escribir una carta al niño o la niña que tú fuiste y allí en esa carta expresarle a tu niña, a tu niño tu comprensión, tu compasión y reconocer la fortaleza que ha tenido, porque a pesar de todo el maltrato que sufrió de vivir con padres narcisistas, hoy estás aquí, estás vivo, has logrado sobrevivir a esas circunstancias. Y entonces poder decirle en esa carta o en esa visualización todo aquello que tú necesitas escuchar. Esto no tiene nada que ver ni con espiritismo, ni con cosas budistas, no es eso, esa corriente del niño interior y de ese tipo de cosas, sino son ejercicios cognitivos en el que podemos hablarnos a nosotros mismos y ayudarnos. Entonces, bueno, es como, em, quisiera yo decir, como en querer trabajar en crear una Wonder Woman o un Capitán América con superpoder, el superpoder de reconocer que tengo un dolor, de reconocer que no pude, no pude hacer nada por mí cuando estaba yo niñito, niñita, pero que hoy, como adulto, sí puedo abrazarme a mí mismo, abrazar al niño que fui, a la niña que fui, y ayudarla a desarrollar el superpoder de aprender a establecer límites sanos. Esto es vital, especialmente si todavía tenemos contacto con la figura parental narcisista, sea tu mamá o sea tu papá, porque los límites no son para desquitarnos, no son para vengarnos, no son para castigar a la otra persona, sino para proteger mi propio espacio emocional, mi equilibrio, mi paz mental y mi propio bienestar. Y bueno, pero en la práctica ustedes dirán, bueno, pero eso está como, pues, puras palabras, ¿cómo hago eso? Entonces, eh, pueden ser algo que en psicología le llamamos fraseo cognitivo, y es decirnos a nosotros mismos frases cortitas, firmes, dichas con calma, con tranquilidad y aprender cómo a practicar cuando mi papá, que ha sido el maltratador, o mi mamá me diga, voy a responder como ya lo practiqué, lentamente, pausadamente, con respeto, sin gritar, sin enojarme, sin insultar, sin querer herir, sin querer lastimar. Y entonces, bueno, voy a responder con frases cortas, firmes y dichas con calma. A ver, mamá, aprecio tu opinión, pero esta es mi decisión. No voy a participar, discúlpame, pero me voy a parar porque no tengo la intención de participar.
en ninguna conversación donde se me está criticando de esta manera. Así que discúlpame, pero no voy a seguir hablando más contigo. Necesito que respetes mi espacio, que respetes mi persona, que respetes mi tiempo, que respetes mi forma de pensar. Entonces, con permiso, no te voy a seguir escuchando. Y me retiro. A veces podemos decir un no, 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 no voy a hacerlo. No, no lo voy a comprar. No, no voy a asistir. Tenemos que aprender a usar ese no simple, que muchas veces es un límite poderoso. No estamos acostumbrados a usar no, pero podemos hacerlo. Entonces, otra forma, hay una en psicología, hay una técnica, que se conoce como técnica de, de la piedra gris, la técnica de la piedra gris. Esa es una técnica que da muy buenos, resultados. Y bueno, ¿en qué consiste? Porque hasta como que se escucha chistoso el nombre. La técnica de la piedra gris es, bueno, cuando la interacción, son particularmente difíciles, que es muy difícil convivir con el papá o con la mamá. Esta técnica fue desarrollada precisamente para poder lidiar con personas abusivas o que son manipuladoras, con personas que tienen rasgos narcisistas o antisociales. Entonces consiste en colocarnos, envolvernos emocionalmente, inaccesibles y poco interesantes para la persona abusiva. Entonces, o sea, que es como me voy a volver una piedra gris, o sea, una piedra que no llama la atención. Las piedras son grises, ¿verdad? Entonces, si soy una piedra negra en medio de un montón de piedras grises, ay, miren, aquí hay una piedra negra, o hay una piedra roja, o hay una piedra blanca, pero si soy una piedra gris entre piedras grises, entonces, pues, dejo de llamar la atención de la persona abusiva y se va reduciendo el impacto emocional y me voy protegiendo contra la manipulación. Entonces significa que tengo que minimizar las interacciones, es decir, ir alejándome de la persona, física y emocionalmente. Hablar lo menos posible y tener menos contacto con la persona. Responder en forma breve, objetiva, sí, no, no sé. Evitar detalles personales, evitar detalles emocionales, hablar de mis emociones, de lo que siento, de lo que pienso, porque no van, o sea, el que yo se lo diga no es útil, no voy a ocasionar nada en esa persona. Mantener la calma, evitar reacciones emocionales, no me enfado, no me frustro, no muestro ninguna emoción cuando estoy interactuando con la persona abusiva, porque cualquier emoción que yo pueda verter, que yo pueda am, manifestar, va a ser usada para manipularme. No compartir información personal, no doy detalles sobre mi vida personal, sobre mis opiniones, sobre mis pensamientos, sentimientos. No discuto, no intento razonar con la persona porque esto solo va a alimentar el conflicto. Y bueno, cuando la situación es muy grave o te sientes muy abrumado y pues no, 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 no sé cómo manejarlo, pues sin duda alguna tenemos que buscar ayuda profesional. El narcisista siempre va a tratar de manipular y a tratar de engancharte. Entonces, esto es un acto de amor propio y es válido. ¿Para qué? Para protegerme. Y sin duda alguna, para proteger mi salud mental y mi paz mental, pues bueno, tengo que tomar distancia. Tomar distancia física y emocional no es un fracaso, es un trabajo interno fundamental, para poder sanar. Mm, ese eco
internalizado de esas frases o de ese trato que recibiste, hay que identificarlo, poner atención a mi diálogo interno, modificarlo, qué es lo que escucho, qué es lo que me digo a mí misma, cuáles son las palabras que hay en mi diálogo interno. A ver, ¿se parecen a lo que me decía mi mamá? ¿Se parecen a lo que me decía mi papá? Cuando he vivido con una persona narcisista, también tengo que hacer como una introspección parecido a lo que estoy mencionando. Y cuando yo he pasado mucho tiempo, muchos años conviviendo con una persona que constantemente me ha lastimado, me ha herido, me ha fragmentado. Entonces, aunque el narcisista ya no esté conmigo, aunque el abusador ya no viva conmigo, aunque esté lejos, en mi cerebro van a quedar registradas esas frases por el asunto de la neuroplasticidad. Y entonces forman parte del diálogo interno y aunque ya no esté, las frases que acabo de decir, que acabamos de analizar y que no las pudieron haber dicho en la infancia, pero que también me las pudo haber dicho mi pareja durante muchos años en una relación narcisista, entonces, aunque ya no esté, van a formar parte de mi diálogo interno y entonces tengo que trabajar para cambiar el diálogo interno. Em, si, por ejemplo, ahora que has escuchado este tema, em, tú te identificas con lo que has escuchado o identificas a algún familiar o algún amigo o alguna amiga, pues te invitamos, te animamos para que lo compartas. Em, Si tú viviste en abuso, ya sea por parte de tus padres o de una pareja, te animamos. Puedes salir de esa relación, puedes cambiar los efectos de esa relación, reemplazarlos. em, el pensamiento se puede cambiar, nuestros pensamientos se pueden reemplazar, se pueden reemplazar por afirmaciones compasivas, realistas. em, por ejemplo, si mi voz crítica interna me dice, ay, nunca, Sandy, nunca haces nada bien, entonces yo puedo decir, a ver, Sandy, sí, nosotras cometemos errores como todo el mundo, pero también tenemos muchos aciertos y aprendemos de nuestras experiencias y somos mujeres fuertes, inteligentes y necesitamos salir adelante. Em, el diálogo interno es fundamental, el cambio del diálogo interno es fundamental y la belleza de la neuroplasticidad y la neurogénesis, que son dos capacidades o dos habilidades o dos mecanismos con el que Dios dotó a nuestra mente, a nuestro cerebro. Bueno, eso nos hace que tengamos el poder de reeducar el diálogo interno, de pasar de ser mi peor enemiga a mi mejor amiga, mi mejor aliada, de ser la de látigo que anda atrás de mí para maltratarme, a ser mi porrista, a ser la que me aplaude, a decir sí, sí, vamos, sí podemos. Y como mujer de fe, como mujer cristiana, quiero decirles que las afirmaciones que yo en mi experiencia personal y en mi experiencia como psicoterapeuta, en mi trabajo con muchas mujeres, yo me especializo en ansiedad y depresión en mujeres, en trauma en mujeres. Estamos desarrollando estudios ahorita de trauma complejo, mujeres que han sufrido abuso de diferentes tipos. Esa es la especialidad de nuestro trabajo y como mujer, como ser humano, como persona, pero también como psicoterapeuta he encontrado que la Biblia, la palabra de Dios, son las afirmaciones más poderosas con las que podemos trabajar y ayudar a nuestra mente para avanzar en el proceso de curación y de sanidad usando la Biblia de forma psicoterapéutica, pero también
cuando yo desarrollo la espiritualidad, trabajo en mi espiritualidad, puedo lograr muchas, muchas cosas. Eh, Realmente no estoy hablando de la religión, sino de la relación con la divinidad, con la deidad, nosotros podemos encontrar mucha sanidad. Y por último, tenemos que aprender a cultivar la autocompasión, el autocuidado, pero activo, es decir, tratarme a mí misma. ¿Con qué? Con amabilidad, con comprensión, con paciencia, con la paciencia que le ofrecerías a una amiga, a un amigo que está sufriendo. También la autocompasión implica elementos claves como la amabilidad hacia mí mismo, en lugar de autocriticarme, el tratarme, en reconocer que el sufrimiento y la imperfección son parte de la experiencia humana compartida, que en que Dios nos puede ofrecer mejores herramientas, que Dios nos puede ofrecer cosas, mejores herramientas con las que podemos enfrentar las luchas de la vida. También el mindfulness, que es el mindfulness científico, el mindfulness que está basado en la neurociencia y en la Biblia y que nos va a permitir observar mis pensamientos, mi cuerpo, mis pensamientos y sentimientos dolorosos sin juzgarlos y sin dejarme arrastrar por ellos. Además, el autocuidado pues va más allá de un baño de burbujas, sino el autocuidado que implica el estilo de vida. Entonces, tengo que incluir el agua por dentro y por fuera de mi cuerpo, la respiración, la fototerapia a través del sol, el ejercicio, la alimentación, una alimentación saludable, que procurar que esté basada más en una alimentación de vegetales, frutas, em, no quiero decir en este momento que una alimentación vegana o vegetariana, pero sí una alimentación lo más natural posible, aprender, nutrir mi cuerpo con un buen descanso. Y cuando hablo de descanso, no hablo de sueño nada más, sino el aprender a no hacer nada, el aprender a descansar de forma integral, el poder tener actividad física, ejercicio, mover mi cuerpo, el escuchar música, el dedicar tiempo a hobbies que me llenen, el rodearme de entornos y de personas saludables que me aporten paz y alegría, es la recuperación de haber crecido y haber convivido con padres narcisistas o con una pareja narcisista es integral. El trabajo es un trabajo integral y debemos de aprender a preguntarnos por qué necesito hoy sentirme mejor, por qué necesito cuidarme más, por qué necesito estar más en paz. Y después de preguntármelo, tengo que escuchar mi propia respuesta, aprender a escuchar mi mente, aprender a escuchar a mi cuerpo y pues bueno, quisiera decir que esto es un acto de profunda reparación. Debemos de considerar como el concepto, no sé si llamarle concepto o de qué otra forma llamarle, de reaparentarnos, reaparentarme a mí misma. Esto, pues, ¿qué significa? Que como un ser humano adulto debo de tener plena conciencia de que aquello que quizás no recibí de mi papi y de mami o de mis creadores o de las figuras parentales, bueno, eso implica en primer lugar que debo de aprender a identificar mis necesidades no cubiertas, eh, aprender que a lo mejor necesitaba más validación de tipo emocional, necesitaba sentirme más segura, más protegida, también de darme más permisos para jugar, para ser espontáneo, para divertirme, para reírme, más aliento para perseguir mis sueños y luego con intención.
dármelo ahora, dármelo ahora. Si necesito más validación, pues validar mis propias emociones. Si necesitaba más seguridad, bueno, entonces debo de crear rutinas y entornos que me proporcionen seguridad y que yo sienta más seguros para mí. Si necesitaba, por ejemplo, aliento y no me lo dieron, bueno, ahora voy a celebrar, a aplaudirme mis pequeños logros y también mis grandes logros. O sea, es decir, es un proceso activo de convertirme en el cuidador o la cuidadora sabia y amorosa que siempre he necesitado. Y pues bueno, esto es importante, no subestimes lo magnífico que es buscar un terapeuta especializado, un profesional especializado en trauma, especializado en narcisismo o en dinámicas familiares, que pueda ofrecerte un espacio seguro y también ayudarte, enseñarte herramientas específicas para procesar estas experiencias, que pueda entender tus patrones, sanar, ayudarte a sanar las heridas emocionales profundas y construir nuevas formas de relacionarte contigo misma y con las demás personas. Entonces, bueno, encuentra a alguien, encuentra a un terapeuta con quien tú te hagas clic, no alguien carismático, que te enganches por carisma, sino con quien te sientas cómodo y en confianza. La realidad es que la terapia no es un signo de debilidad, sino es un signo de mucha valentía y de un compromiso con tu propio bienestar. Y bueno, reescribe el guión de tu vida, pues empieza, yo te animo para que empieces a reconstruir tu vida, a reescribir tu vida, a dejar atrás el maltrato, la frustración, todas las cosas feas que pudiste haber vivido y las cosas que te hicieron falta, que no las pudiste vivir. Hoy tienes la oportunidad de empezar a construir y enfocarte en tus propias narrativas de fortaleza y de resiliencia. Decirte, pues sí, sí viví experiencias muy difíciles, pero también es cierto que, bueno, hoy soy una sobreviviente, un sobreviviente. He aprendido muchas cosas y Dios ha colocado en mí una capacidad inherente para crecer y sanar. Así que, pues bueno, me ha dado mucho gusto platicar con ustedes acerca de este tema. Espero que pueda, haya sido de utilidad. Sin duda alguna, todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestras vidas, bueno, han sido de aprendizaje y en lugar tenemos que dejar de vivirlas como traumas y convertirlas en experiencias de aprendizajes, desarrollar una mejor empatía, una profunda introspección, una gran resiliencia y si lo posees, reconócelas y úselas. Y si no las posees, tienes la posibilidad de desarrollarlas. Y bueno, para hay algo el que a veces se abandona o se olvida un poco y es el asunto del duelo. Por supuesto que si creciste con padres narcisistas, tuviste pérdidas, pérdidas de tu inocencia, pérdidas de tu seguridad, pérdidas, todas las que hemos enumerado a lo largo de toda la charla. Y que las pérdidas son duelos, entonces permítete experimentar el duelo. Es lícito y necesario llorar por lo que nos robaron en la infancia, por la infancia que no tuvimos, por el tipo de padre o madre que anhelabas y necesitabas, pero que no estuvo disponible de la manera como tú lo querías, como tú lo necesitabas. Pero el duelo no es quedarse atascado en el pasado. Si tú te quedas atascado en el pasado, jamás vas a sanar. Hay que procesar la pérdida. ¿Para qué? Para poder seguir adelante sin cargas. Es como si quisieras subir el Everest con una mochilota de muchas piedras, llena de piedras.
no de cosas que necesitas para la ascensión de la montaña, sino lleno de piedras grandes, de cosas metálicas que no las vas a usar. Necesitas avanzar ligero, más libre. Así que bueno, yo te invito esta noche o esta tarde o día, no sé en qué momento lo vas a escuchar, bueno, a reflexionar en cuál podría ser el primer paso que puedes dar para empezar a hacer un cambio en tu vida. Soy una mujer de fe, vuelvo a repetir, y yo creo con profunda certeza que en el amor de Dios podemos encontrar esperanza y sanidad. Soy una mujer de ciencia, pero también soy una mujer de fe y creo firmemente en la palabra de Dios. em, en la experiencia que he tenido y puedo compartir muchos aportes de la ciencia, pero también puedo decirles que, como dice en el Salmo 139, em, el salmista dice, porque tú formaste mis entrañas y antes que tú me bordaras en el vientre de mi madre, tú tenías para mí una historia escrita en tu libro. Antes de que todas las cosas fueran formadas, había ya una historia escrita. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos y cuán grande y maravilloso es para mí la suma de todos ellos. Creo, no de creo, sino de que creo con firmeza y con seguridad que Dios puede ser nuestra esperanza, nuestra mayor esperanza de cambiar mi historia. Yo puedo darme la oportunidad a través de la terapia y de varias de las cosas que mencioné en tener una vida y una experiencia nueva. Pero la experiencia que Dios puede, si yo le doy la oportunidad a Dios de entrar a mi vida, puedo también tener cosas maravillosas de las cuales no tengo ni siquiera idea de lo grande que pueden ser. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Nos hemos llevado bastante tiempo. Espero que esto sea de ayuda para cualquier persona que lo escuche. Si lo estás viendo en nuestro canal de YouTube, Aruca Restaurando Vidas, te invitamos para que le des like, para que te suscribas y compártelo con quien quieras y a lo mejor haya otra persona aparte de ti para quien pueda ser de utilidad. Muchas gracias. Un abrazo afectuoso desde Aruca Restaurando Vidas. Su amiga Sandy Moscoso de Ramón se despide de ustedes y hasta la próxima. Chao.